Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes en su programa Pláticas Médicas y algo más, aquí en huamantla.org. Quiero agradecer todas las llamadas telefónicas que nos han hecho favor de mandar y todos los mensajes preguntando pues sus dudas, ¿verdad? Queriendo aclarar algunas cosas, también las sugerencias, todas son bienvenidas. Y bueno, pues nos da mucho gusto que la gente esté interesada en conocer sobre Dios, conocer sobre la palabra de Dios y también conocer sobre los temas médicos. Estamos ya muy próximos a lo que es la festividad de la Navidad. Realmente Jesucristo no nació el 25 de diciembre, pero bueno, por cuestiones comerciales y algunas otras situaciones han cambiado la fecha al 24-25 de diciembre. Realmente Jesucristo no nació en esa fecha, nació antes, en el mes de octubre, según lo que nos dicta lo que es pues el conocimiento teológico científico, ¿verdad? Lo que es la investigación de lo que hacen los teólogos. Pero bueno, independientemente de eso, hay algunas religiones que no quieren celebrar ni los cumpleaños, ni quieren celebrar la Navidad. Digo, no hay que llegar tampoco al extremo. A Dios no le gusta lo complicado, ni le gusta lo enredado, ni tampoco Dios es un Dios que pues a unos sí, a otros no. Él abre toda su protección, su amor, su cariño, su misericordia para todos, y ya depende de cada quien cómo lo tome, ¿no? Pero sí tratar de apegarnos a lo que mandan sus mandamientos, a lo que manda su palabra, pero sobre todo a lo más importante, que es el amor. Acuérdense que de todo lo de Dios, lo más importante es el amor. Entonces, bueno, no, en lo personal, yo he tratado de estudiar muchas áreas religiosas y unas chocan con otras. Acuérdense que nosotros no somos una religión, nosotros somos simplemente unos seres humanos que buscamos comunicarnos con Dios, que buscamos conocerlo más, que buscamos tratar de llevar a cabo sus mandamientos y que buscamos el cristianismo para llegar al reino celestial de Dios. Acuérdense que lo importante de vivir es salvar nuestro espíritu. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es nacer de nuevo en Dios, ¿sí? Y el tema médico es púrpura trombocitopénica. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema de coagulación en la sangre? Como les digo, quiero agradecer las llamadas y los mensajes de todos ustedes. Síganos hablando al 247-47-1-6075 para cualquier duda que tengan, pues hagan favor de comunicarse con nosotros. Pero vamos a pasar antes que nada a comunicarnos con Dios, a entrar en su presencia a través de la alabanza, de la oración, que es importantísimo orarle a Dios, cantarle. Es importantísimo también reunirse en un templo donde sea real, donde realmente exista el discernimiento y donde realmente descienda el Espíritu Santo a través de su pastor. Pocas son las iglesias que tienen esto. Realmente la mayoría de iglesias lo que quieren es sacar dinero, lo que quieren es controlar su vida a través de espantarlos. Incluso he encontrado iglesias en las que dicen que si no hay dinero no hay milagro. No es cierto, o sea, para nada. Sálganse inmediatamente de ese tipo de iglesias, sálganse de las iglesias que les piden dinero. Ahora que se viene la cuestión de la Navidad, hay iglesias que les piden que las primicias y que tienen que entregar las primicias para que les vaya bien el año que viene. ¿Creen ustedes que Dios quiera dinero? Dios quiere buenas acciones. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que perdonemos, que tengamos misericordia, que nos transformemos. Pero Él no quiere dinero. El dinero son para los pastores que se quieren enriquecer más. Aquí hay una o dos o tres iglesias que de verdad lo único que están haciendo es sacar dinero a las personas. Y pues tengan mucho cuidado, porque son pastores que son grandes lobos vestidos de ovejas. Entonces es importante, la palabra de Dios dice, fijarte dónde te vas a reunir para buscarme, ¿sí? Entonces es importante fijarnos en qué iglesia nos podemos reunir. Realmente la palabra de Dios no se vende, la palabra de Dios no tiene absolutamente por qué venderse, ni tienen por qué estar disque organizando eventos
en el que cobran entradas de 250, 300 pesos, ¿sí? O sea, realmente es nada más dinero para el pastor y para sus ayudantes, ¿verdad? Que lo único que les interesa es sacar dinero. Pero bien, vamos a postrarnos ante Dios para poder alabarle a través de la alabanza, una alabanza preciosa que se llama Algo está cayendo aquí. Nos vamos a postrar en ese momento para pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, pedirle por los que menos tienen, pedirle porque nos ayude en esta vida que es un poco difícil, en esta vida en la que pues a veces también sufrimos bastante, pero sobre todo pedir por el que menos tiene, por el que está sufriendo realmente, porque no tiene que vestir, porque no tiene que comer. A Él tenemos que pedirle a Dios por esa persona, y para eso es la alabanza a Dios. Entonces nos vamos a nuestra alabanza, nos postramos ante el Señor, nos comunicamos con Él en esta gran alabanza cristiana que se titula Algo está cayendo aquí, y regresamos con nuestro tema, nacer de nuevo en Dios. Cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré.
Así es. Existen varios tipos de bautizo, pero del que vamos a hablar hoy es del bautizo en la sumergión o sumersión del agua. Sí, miren, la palabra bautizar viene de la palabra griega que significa zambullir o sumergir. La palabra baptizein, ¿sí? Significa zambullir o sumergir. El bautismo cristiano en agua es símbolo externo de que la persona que se bautiza ha hecho una dedicación completa, sin reservas e incondicionalmente se entrega a Jesucristo y a Dios. Es como un acto en el cual vamos a hacer un compromiso, ¿verdad? De que ya queremos estar bien y en paz con Dios para salvar nuestro espíritu y al mismo tiempo pues también ver por los que nos rodean, como nuestros familiares o nuestros hijos. Mucha gente está acostumbrada a ser bautizada de pequeños. O sea, por ejemplo, el catolicismo bautiza de pequeño. Pero eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque el bautizo tiene que llevar un juicio propio. Es decir, tengo que estar consciente de que voy a seguir a Jesús. Y como voy a seguir a Jesús, tengo que dejar mis pecados. Y de chiquito, ¿qué pecado puedes tener? Más que el que heredamos, ¿no? El que se hereda. Pero sin embargo, un juicio por acción propia de nosotros no lo tenemos, pues estamos muy pequeños. Entonces no es que no sirva, sino que no es el procedimiento que dicta la palabra de Dios. Dios claramente dijo, bautícense para poder seguirme a mí. Entonces, el bautizarse hay que hacerlo. Miren, mi compañera Venecia les va a ir pasando unos videos. Primero un video en el cual va a ir pasando cómo se bautizó Jesús, porque hasta Jesucristo se bautizó. Acuérdense que lo bautizó Juan el Bautista. Después va a pasar un video de cómo se bautiza en un templo cristiano, donde están haciendo las cosas bien, ¿sí? Cómo se va bautizando la gente. Y después vamos a ir pasando un video de lo que es el bautizo. Y al mismo tiempo pues les vamos a ir platicando de esta situación. Dice, las escrituras sagradas de Dios, que es la palabra misma de su Espíritu Santo, hacen referencia al bautismo de Juan, al bautismo con Espíritu Santo y al bautismo con fuego, entre otros. Los tres principales bautismos que hay es el Espíritu que hizo Juan sumergiendo en agua a las personas, el bautismo con Espíritu Santo cuando desciende el Espíritu Santo y el bautismo con fuego. ¿Cuándo fue el bautismo con fuego? Cuando después de la resurrección de Jesucristo se reunieron varios personajes en X lugar de Jerusalén a celebrar precisamente que Jesucristo había resucitado y por qué había resucitado. Y entonces en ese momento, como ellos se entregaron a Dios y aceptaron la resurrección de Jesucristo, descendió el Espíritu Santo en forma de llamas, de pequeñas llamas que se postraban poco arriba de la cabeza de cada uno de ellos. Es el bautismo por fuego. Después les voy a platicar por qué hay bautismo por fuego y por qué hay un bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con agua es sumergirnos completamente en una pila o de agua o en una alberca o en un río o donde fuera. Digo, en las imágenes que le va pasando a mi compañera Venecia, ahí van a ir viendo cómo se van mostrando los tipos de bautizo. El chiste no es bañarse, el chiste no es mojarse, sino el chiste es estar completamente seguros de la conversión que vamos a hacer y de que vamos a seguir a Jesús y a Dios. Así dice, Jesús dijo que hay alegría y regocijo en el cielo cuando alguien lo acepta como su Salvador. Nuestro arrepentimiento crea un gran regocijo y celebración alrededor del trono de Dios. Y Jesús dice que también lo celebremos aquí en la tierra. Que hagamos una celebración donde todo ser humano se reúna y se alegre contigo al cumplir obedientemente el mandato de Cristo. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo mejor puede que resulte extraño decir que el bautismo en agua sea una celebración, pero no es una celebración de la iglesia, ni es una fiesta. ¿Cómo decirles? No es algo terrenal, es algo espiritual por la conversión que está llevando a cabo la gente que se está bautizando, de seguir a Dios. Mucha gente piensa que porque se bautizan ya están perdonados sus pecados. No, el bautizarse simplemente es un compromiso que yo hago con Dios.
con Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, de que voy a cambiar mi modo de vivir. Voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, voy a dejar de drogarme, de robar, de adulterar, de hacer daño. Hay gente que lo ha logrado en automático, o sea, rápido se han convertido. Hay algunos que les cuesta más trabajo hacerlo. Pero al final de cuentas, es el primer paso. Pero para bautizarse, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita reconocer que existe Dios. Reconocer que Jesucristo también existió y que resucitó y que está sentado a la derecha de Dios. Y tercero, reconocer que hay un Espíritu Santo, ¿sí? Y finalmente, que lo voy a seguir. Porque no tiene ningún sentido que te bautices, que hagas el compromiso con Dios de que vas a cambiar para bien y a los 8 días a lo mejor estás tomando o drogándote o robando. Tenemos que hacer el esfuerzo para que entonces Dios nuestro Todopoderoso y su Espíritu Santo en ese momento nos tome en cuenta y nos anote que estamos siguiéndolo a Él. Es un acto en el que se debe, antes de bautizarse, el pastor debe explicarles el bautismo, cómo es, por qué es, estar completamente seguro de que a la persona que va a bautizar también está segura de que va a seguir el camino de Jesús, de que vamos a cambiar. Y hay que orar, hay que cantar, y después irán pasando a bautizarse en frente de la comunidad de la misma iglesia cristiana en la que estén presentes. Digo, en las imágenes van a ir viendo lo que les voy presentando. Pero sí es importante que hagamos conciencia de que para bautizarnos tenemos que hacer una conversión de nuestra vida pasada. La palabra de Dios dice, todo lo pasado lo entierro y lo dejo atrás. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, Dios no nos está recordando lo que hicimos hace 8 días, hace 1 año, hace 10 años. Él perdona todo. Perdona incluso pecados graves, pero siempre y cuando nos queramos convertir en verdad de corazón, en alma y espíritu. Es importante esto. Entonces, no es que sea una celebración, sino más bien es un mandato que manda Dios a aplicar y que lo demostró a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo inició su evangelio, buscó a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, acuérdense que era pariente de Jesucristo y que él nació pocos meses antes y él andaba pregonando ya el evangelio, pero sobre todo la venida del Mesías. Entonces, cuando llegó Jesucristo al río Jordán con Juan el Bautizante, pues lo bautizó. Y en ese momento descendió el Espíritu de Dios, simbólicamente en forma de una paloma. Se abrieron los cielos y se escuchó una voz, la voz de Dios, la cual dijo, este es mi Hijo el escogido, al que yo le doy todo, absolutamente todo, para que pueda obrar en la tierra y pueda dar el Evangelio y pueda convertir a los hombres. Jesucristo no vino por los sanos, vino por los enfermos, y hasta la fecha es así. ¿Sí? La persona que está bien, o sea, no va a ver al doctor, pero el que está enfermo va a ver al doctor. Entonces es importante que hasta Jesucristo se bautizó, hasta Jesucristo se tuvo que bautizar. Y si lo hizo Jesucristo, ¿cuánto y más nosotros? Por eso es importante que una vez que tomemos el camino de Cristo, una vez que tomemos la decisión de seguir a Jesús y a Jesucristo, nos tenemos que bautizar. Pero estar conscientes de que ya no vamos a estar cayendo en los pecados, de que los vamos a ir quitando, de que los vamos a ir eliminando, de que verdaderamente vamos a seguir a Dios, porque si no, Dios ni toma en cuenta eso que hagamos y volvemos a estar quizás hasta peor. ¿Sí? Créanmelo, yo también ya me bauticé y también pasé por todo eso, y créanmelo que es muy difícil toda esta vida, pero tenemos que luchar. Tenemos que hacer conciencia. Acuérdense que Dios nos dio un cerebro, nos dio un espíritu, nos dio un corazón, nos dio un sentimiento, nos dio un entendimiento, nos dio sabiduría para darnos cuenta de que no debemos seguir actuando mal y que tenemos que seguir a Dios. Es importante esto. No es un ritual de la iglesia, ¿sí? Ni jamás ha intentado ser algo adherido a la iglesia o a una ceremonia agradable. Jesús nos manda a sumergirnos en agua inmediatamente después de haber nacido de nuevo, como declaración que desde esos momentos somos sus seguidores
Esto está escrito en Marcos 16:16 y en Hechos 8:35 y 38. ¿Sí? No sé, le voy a pedir a mi amiga Venecia que en el video, en el tercer video que va pasando, ponga, pues que vaya apareciendo la letra de lo que va platicando la pastora que va hablando, que es en el tercer video, que es nacer de nuevo. En el video más largo, ven por ahí si me haces favor, para que vayan viendo abajo lo que va diciendo la pastora y cómo va explicando. Es muy importante esto, cómo va explicando lo que es el bautismo. No crean que es un acto cualquiera, o sea, ya me sumergí, ya soy santo, ya estoy perdonado, no es cierto. Simplemente es abrir una puerta de compromiso de que vamos a serles fiel a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, y que lo vamos a seguir. Pero es muy delicado, porque si no lo hacemos conscientes de que queremos seguir a Dios, no funciona para nada. Al contrario, el diablo se agarra de eso y peor nos pone ante Dios. O sea, es muy delicado. Usted que quiera bautizarse tiene que hacerlo con la plena conciencia, totalmente consciente, totalmente estable, totalmente ecuánime y en raciocinio de que va a seguir a Dios. Si no, no lo haga. Porque la palabra dice, los cielos se alegran, los ángeles cantan cuando alguien se bautiza en el nombre de Dios y lo sigue, pero el que lo hace en falsedad, el que lo hace para no cumplirlo, queda totalmente en un desierto, en un vacío, y es peor, porque entonces el diablo lo ataca más, porque también es como si nos burláramos de Dios. Entonces es importante esto, ¿sí? Hace tiempo hubo un etíope, un etíope que pues empezó a conocer de Dios y iba en su carruaje, ¿no? Él era un alto funcionario de aquellos tiempos de Etiopía, y por alguna razón pues había acudido a Jerusalén, pero había conocido la palabra de Dios y había vivido la resurrección de Jesucristo y todo eso, pero no entendía bien la palabra, pero en su corazón se allanó el querer seguir a Dios. Entonces había un apóstol que se llamaba Felipe, y va pasando el etíope por un lugar donde había unos charcos de agua realmente, ¿no? O sea, donde se encharcaba el agua, y por mandato del Espíritu Santo, y porque acuérdense que Dios todo lo ve, todo lo sabe, manda a Felipe a ayudar a este etíope, y le dice, le explica la palabra de Dios, le va explicando, se sube a su carruaje, le empieza a platicar la palabra que no entendía este funcionario de Etiopía, y ven el charco y le dice el etíope, ¿y qué me impide bautizarme aquí mismo? Y le dice sí, y lo baja Felipe, bajan los dos, y en ese momento es bautizado ese etíope. Era un eunuco, entonces es bautizado. ¿Qué significa? Que para convertirnos a Dios no es difícil, a menos que no queramos dejar el pecado, a menos que no queramos dejar el alcohol, que no queramos dejar las drogas, todo lo que es pecado, ¿sí? A menos que no queramos dejarlo. Entonces hay que dejar todo eso para dedicarnos a Dios, nos podamos bautizar, acudir a un buen templo, un templo real, un pastor real, ¿sí? Miren, de verdad, son contados los pastores, los templos que hay, pero un buen pastor, ¿qué señales va a tener? En primer lugar, se va a notar porque no les van a sacar dinero. No les van a sacar dinero para nada. Las necesidades que se tengan de una iglesia tendrán que ser cubiertas por los mismos integrantes que vayan llegando, que vayan donando lo que se vaya necesitando. Y Dios mismo proveerá todo eso. Sí, pero si un pastor se dedica a sacar dinero por cualquier situación y lo primero que hacen es pasar el sobre, y lo primero que hacen es sacar dinero, y hasta los amenazan que serán malditos, porque la palabra dice que es maldito si no me das la ofrenda, que si no me das el diezmo, mentira. Sálganse de ahí, porque no es cierto. Si son templos en los que, por ejemplo, están el pastor es lujurioso, es un pastor que tiene una apostasía, que separa familias, que separa esposos, que separa relaciones, y le importa un bledo el daño que esté causando, pues no es una iglesia del Espíritu de Dios, ¿sí? Una iglesia del Espíritu de Dios se dedica a alabar a Dios, se dedica a cantarle, se dedica a proclamar su palabra, se dedica a ayudar al que esté enfermo espiritualmente, no a enfermarlo más, ¿sí?
si están en una iglesia donde por cualquier motivo andan celebrando convenciones y que según andan haciendo eventos que para de superación personal, pero les cobran dinero, que 250, que 300 pesos, tampoco es una iglesia de Dios. Nada más busca, ya no haya el pastor y su gente, que sus cómplices, ya no hayan cómo sacar dinero. ¿Sí? No, Dios no hizo eso, Jesucristo no hizo. Simplemente no me crean a mí, estudien la vida de Jesucristo y verán cómo es el evangelio y verán cómo debe ser una iglesia cristiana. ¿Sí? Entonces es importante que los bauticen en una iglesia, por eso les platico esto, en una iglesia en donde de verdad existe el Espíritu de Dios. También se da uno cuenta por la actitud de las personas de esa iglesia. Si no tienen misericordia, si no les duele el dolor de los demás, si pueden hacerte daño, si por aquí tantito te dicen groserías, te difaman, te tratan mal, te humillan, y están postrados, o sea, no se lleve el aceite con el agua. ¿Sí? No puede ser. Dice la palabra, por sus frutos los conocerás, pero por sus frutos espirituales. Entonces no puede ser que una persona que esté en un templo se está postrando, se hincla, llora y puede ofender, humillar y difamar a otra persona y no comprender su dolor, no comprender su desesperación, no comprender la situación en la que está viviendo. No es cierto, ¿sí? Entonces es importante que tengan que buscar una iglesia, un templo cristiano donde realmente esté el Espíritu de Dios para que su bautismo tenga valor, ¿sí? Miren, analicemos más profundamente de qué se trata el bautismo en agua. El rico pero simple poder de esta experiencia se puede descubrir en la palabra de Dios. Estudiando lo que Dios dice acerca del bautismo, podemos evitar la confusión de la vacía tradición que diluye o meramente hace una ceremonia de esta experiencia. No, les suelo repetir, no tiene que ser una celebración ni mucho menos. Es un acto especial, un acto de comunicación en ese momento con el Espíritu de Dios, con Dios mismo, de que me voy a convertir a su camino y de que lo voy a seguir. Porque luego yo he visto algunas iglesias, bueno, no aquí en Huamancla, pero lo he visto en internet, que hacen bautizo y después ya están bailando y con música, pues con ritmos mundanos, ranchero, cumbias, pero con lo que es la letra cristiana. O sea, el bautismo es algo especial, es la primera puerta que tenemos que abrir para poder llegar a Dios. El Señor les ha dado a aquellos que lo siguen la ordenanza o mandamiento de tomar las aguas del bautismo seriamente, muy seriamente, como rito o práctica observada en un evento cristiano, con lo cual debe hacerse con mucha reverencia, ¿sí? Con mucha sobriedad. Debe ser muy ético, pero sobre todo lleno de amor y misericordia, puesto que el que se está bautizando está haciendo una conversión en cuerpo, alma, espíritu y corazón para dedicarse a Dios, ¿sí? Entonces es importante que hagamos esto de la manera más seria y delicada que puede hacer, y también usted que se va a bautizar, que esté bien consciente de que se va a bautizar realmente y que realmente va a cambiar, ¿sí? En Hechos 2:41 dice: los que abrazan su palabra de buena gana fueron bautizados. ¿Qué significa esto? Que debemos hacer conciencia de que nos vamos a bautizar y que vamos a cambiar. En Hechos 8:12 dice: cuando creyeron a Felipe, que estaba declarando las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, procedieron a bautizarse tanto varones como mujeres. En Hechos 8:36-38 dice: entonces, siguiendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco o etíope que le estoy comentando dijo: mira, hay agua simplemente. ¿Qué impide que en ese momento yo sea bautizado? Con eso mandó a parar su carro, y Felipe, bajo la unción del Espíritu Santo, o sea, su mandato, lo bautizó. En Marcos 1:9 y 10 dice: Jesús fue bautizado, fue totalmente sumergido en el río Jordán por Juan, y al instante salió del agua y vio abrirse los cielos. En Hechos 8:38 dice: ambos bajaron al agua, tanto Felipe como el etíope o eunuco, y fueron bautizados y sumergidos.
En Mateo 28:19 dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, en Hechos 8:12 dice, cuando creyeron a Felipe, procedieron a bautizarse tanto hombres como mujeres. Entonces, ¿qué significa esto? Que el bautismo es algo importante, que el bautismo es algo que debemos de hacer en nuestra vida, es una de las cosas que debemos de hacer en nuestra existencia como seres vivos. Así como dicen que un hombre debe sembrar un árbol, que un hombre debe de escribir un libro, que un hombre debe de buscar el amor, que un hombre debe cuidar a sus hijos, así también un hombre o una mujer deben ser bautizados. El bautismo también trae protección, porque en ese momento estamos entrando en comunicación con el Espíritu de Dios, y dice la palabra de Dios, al tú ser bautizado, te cubriré aún más con las alas, con mis alas, las alas del Padre Dios Todopoderoso Jehová. Entonces es importante buscar bautizarnos, no podemos andar ahí sueltos así nada más, tenemos que bautizarnos. Incluso cuando nos bautizamos sentimos una paz preciosa, es algo maravilloso, es algo hermoso cuando se bautiza uno. Yo entiendo que a veces no podemos bautizarnos completamente libres de pecados, pero hay que pedir en ese momento de bautizarnos, decirle a Dios, Señor, ayúdame en esto que quiero hacer, en esta conversión que quiero hacer. Quítame mis pecados y ayúdame a servirte, Señor, y a seguirte y a seguir adelante. Primera de Juan dice, en 1:7, si estamos andando en luz, como Él mismo está en la luz, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, no es el agua bautismal, sino la sangre de Jesús la que nos limpia de pecado. Porque mucha gente piensa que al bautizarse ya son puros y castos, y no es cierto. Acuérdense que el único que hizo esa acción a través de su sacrificio fue Jesucristo, a través de su poderosísima sangre derramada en la cruz de su martirio. Ahí fue donde Dios, a través de su Hijo Jesucristo, acabó con el pecado. Por eso es que cuando murió Jesucristo, el diablo estaba feliz. Ya se murió, ya la hice, ya voy a poder hacer las mías. Pero 3 días después resucita Jesucristo y el diablo siente que se muere, porque todo su plan, todo su proyecto de maldad se vino abajo. ¿Sí? Porque no esperaba, no contaba con eso. ¿Sí? Entonces, el único líquido derramado por el cual nos salva Jesucristo es su propia sangre. Pero el bautismo es la primera puerta para entrar en comunión con Dios. En Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón posterior de sus pecados. ¿Qué significa esto? Como les digo, es el inicio para empezar a cambiar, para que Dios entonces ya, con el derramamiento de la sangre de Jesucristo, nos sean perdonados nuestros pecados, pero que nosotros valoremos eso, que nosotros valoremos ese sacrificio, que nosotros le demos validez a ese sacrificio. ¿Sí? Es difícil, yo lo sé, porque somos pecadores, porque vivimos en un mundo en el que domina el mal, pero tenemos que luchar. Es la más grande lucha que tenemos como seres vivos, ¿sí? La más terrible lucha que tenemos como seres vivos. El bautismo de aquellos que se bautizan darán prueba de algo. ¿De qué? De que ahora ponían fe en Jesús como el Mesías, el Cristo, pero sobre todo de creer en Dios y su Santo Espíritu. ¿Sí? Esto está en Hechos 4:12, 5:30 y 31. En Hechos 22:16 dice, levántate, bautízate y lava tus pecados por medio de invocar mi nombre. También está en Hechos 10:43. Y posteriormente, cambia tu vida para que yo te reciba en mi reino. Entonces, como nos damos cuenta, el bautismo es la llave que abre el camino para seguir a Dios, seguir a Jesús, para nuestro propio bien y para estar en paz con Dios. Dice en Romanos 5:8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, derramando su propia sangre. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su propia vida. O sea, ya Jesucristo nos salvó, pero tenemos que agradecer, tenemos que voltear y decir,
Jesucristo fue crucificado, derramó su sangre, resucitó para salvarme de mis pecados. Ahora yo tengo que dejar de pecar. Hay muchos tipos de pecados. Por ejemplo, hay el pecado de la difamación, el pecado de hablar mal de la gente. Por ejemplo, ahora que tuvimos el problema de la policía municipal, ¿cómo han hablado la gente? Por eso les he dicho que Huamantla de veras debe de cambiar. ¿Cuántas cosas inventan? ¿Cuántas cosas dicen? ¿Cómo es posible, verdad, que inventen tantas cosas sin tener las pruebas, sin tener las cosas en la mano, verdad? Como dicen vulgarmente, sin tener los pelos en la mano. Eso está mal. No podemos andar difamando. Vámonos a la verdad, descubramos la verdad, sepamos siempre la verdad. Yo les he dicho a ustedes, investiguen, estudien a encontrar la verdad, porque la verdad nos hace libres, ¿sí? Pero han inventado tantas cosas, han hablado mal de nosotros, nos han difamado, a mí como médico, a los compañeros. Y bueno, pues, ¿qué puede uno hacer? O sea, la gente que hace eso, incluso de algunos otros medios de comunicación, lo hacen de tal manera que realmente pues los que quedan mal son ellos, porque se ve su poco profesionalismo, se ve su poca experiencia, pero sobre todo se ve su poca humanidad para aceptar las cosas, analizarlas y decir lo que es, simplemente lo que es. Se suicidó y punto, nada más. Pero así es la gente, ¿no? Desgraciadamente. Y Huamantla está muy sumergido en eso, en un montón de chismes y sacan una cosa y sacan otra y dicen otra y así. O sea, no, necesitamos cambiar. Necesitamos dejar los chismes, necesitamos dejar la difamación, necesitamos dejar las groserías, necesitamos dejar las drogas, ¿sí? Las drogas nos llevan al suicidio, a la depresión. Necesitamos dejar el alcoholismo, necesitamos dejar ser violentos. Necesitamos buscar a Dios. Entonces hay que reunirnos en un buen templo cristiano y bautizarnos y seguir al Señor, porque es lo único que nos va a salvar. Acuérdense claramente que la palabra de Dios dice: por tu boca hablará tu corazón y tu espíritu. Esa es la diferencia que hay. Y lo dice claramente: por tu boca hablará tu corazón y tu espíritu, y dará muestra del ser humano que eres. Entonces es importante reflexionar antes de hablar, reflexionar antes de acusar, aceptar también los errores. Si la persona se drogaba, si la persona andaba mal en depresión, aceptarlo, ¿sí? Aceptar las cosas, ¿sí? ¿Por qué no le dio una ayuda a los familiares antes? ¿Por qué? ¿Y por qué acusar? ¿Por qué difamar? Entonces es importante buscar al Señor para buscar la verdad y bautizarnos. El bautismo nos ayuda, nos abre esa puerta para seguir a Dios, ¿sí? Y poder pues conocer lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Es importante todo esto, que lo vayamos haciendo. Bueno, pues ¿qué les puedo resumir? Que tenemos que bautizarnos para buscar a Dios, para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, para dejar de ser violentos, para dejar de ser chismosos, para dejar de ser agresivos, para dejar de ser groseros, para dejar de ser rateros, para dejar de ser fornicadores, para dejar de ser adúlteros, para dejar todo eso. Tenemos que bautizarnos, pero bautizarnos así grandes, conscientes, ecuánimes, que sabemos por qué lo estamos haciendo y por qué lo vamos a hacer, porque el bautismo es importante. Una vez que nos bautizamos, créanme que los cielos donde se encuentra Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo se abren para nosotros. Y grandes bendiciones llegan. Pero existe una condición: cambiar, realmente llegar a ese cambio y ser la persona que Dios quiere que seamos y para lo que nos crió. Dios no nos hizo para groserías, Dios no nos hizo para chismes, no nos hizo para estar difamando, no nos hizo para emborracharnos, no nos hizo para drogarnos, no nos hizo para violar. Dios nos hizo para un paraíso, para vivir en paz con lo que Dios nos da, con esos bellos paisajes, tantos árboles frutales, tantos animales, los amigos, las amistades, el amor, la familia. Y si alguien nos ofende, si alguien nos hace daño, perdonémoslo. Todo aquel que ha hablado mal de nosotros, en mi caso personal, yo de verdad los perdono y pido por ellos, porque es lo que necesitan, ayuda, ¿sí? Perdonémoslo y sigamos adelante, porque siempre la verdad es la verdad y siempre será la verdad y más que la verdad. Ahora nos vamos a nuestro tema médico de esta tarde, y con esto damos por terminado el tema del bautismo, que hay que bautizarse, háganlo, les va a agradar mucho, se van a sentir muy bien.
verán que algo cambia dentro de uno cuando nos bautizamos. Algo sucede. Ahora vamos a hablar de un trastorno de la coagulación. El tema médico se llama púrpura trombocitopénica, idiopática, autoinmunológica. Un nombre un poco raro, un poco complicado, pero que es un problema que existe, ¿sí? La púrpura trombocitopénica idiopática es un trastorno autoinmunológico en el que se forman anticuerpos IgG que se fijan a las plaquetas, ¿sí? No se ha aclarado el antígeno de superficie plaquetario que participa en este proceso todavía. Aunque el anticuerpo antiplaquetario puede unir complemento, las plaquetas no se destruyen por lisis directa, pero se van destruyendo. Por el contrario, su destrucción se lleva a cabo en el vaso. El vaso es el órgano que forma los eritrocitos. Dando macrófagos esplénicos con receptores Fc, se unen a plaquetas cubiertas con anticuerpos. Como hoy en día no se comprende ya más la patología de todo ese problema y su trastorno, ya no es apropiado el término idiopático, porque idiopático significa que no saben por qué. Entonces ya quitan el término idiopático y sin embargo ahora ya se le da simplemente púrpura trombocitopénica. Ya es el término que se le da. El órgano llamado vaso tiene un papel importante en la patogenia de la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿sí? Pues es el sitio principal de producción del anticuerpo y del secuestro de plaquetas, ¿sí? Ello explica el por qué en la púrpura trombocitopénica encontramos un órgano que se llama vaso demasiado crecido, ¿sí? Ese órgano que está localizado de este lado se crece, se inflama. ¿Qué datos clínicos presenta el paciente con púrpura trombocitopénica? Ocurre con mucha frecuencia más en la niñez. Por lo común es precipitada por una infección viral y suele curar de manera espontánea. En contraste, en la forma del adulto suele ser una enfermedad crónica y solo rara vez es consecutiva a una infección viral. Es una enfermedad de jóvenes con frecuencia máxima entre los 20 y 50 años de edad, de predominio más en la mujer que en el hombre. Los pacientes se encuentran sistemáticamente bien y sin fiebre. La molestia se presenta cuando empiezan a presentar hemorragias de la nariz, hemorragias de las encías, moretones, ¿sí? Petequias o pequeñas manchas en el cuerpo, cansancio y dolor de cabeza. Al examinar al paciente, pues podemos encontrar esas manchas, esas petequias, esos moretones. Podemos encontrar un paciente que está cansado, que está debilitado, no mucho, pero sí está cansado. Podemos encontrar un paciente que tiene dolor de cabeza, que le falta el apetito, ¿sí? Y algunos pacientes me presentan como adormecimiento de las extremidades inferiores, o sea, de las piernas. Me refieren que se les adormecen las piernas. Entonces, son los síntomas que se presentan. Lo que yo le podría decir a usted, sin tanta terminología médica que a lo mejor no me entiende, es que simple y sencillamente, si usted presenta frecuentemente hemorragias de la nariz, de la mucosa de la nariz, de las encías, que presenta moretones, petequias en el cuerpo, cansancio y dolor de cabeza, es más, simplemente que le aparezcan moretones en el cuerpo sin más ni más, o petequias, inmediatamente acuda con su médico general de confianza para que le examine y le haga los estudios pertinentes, porque puede tratarse de un cuadro de púrpura trombocitopénica. Además de que, les vuelvo a repetir, se siente crecido al explorar, se siente crecido el vaso. ¿Qué estudios tenemos que hacer? Bueno, se tiene que hacer una química sanguínea, una biometría hemática, se tiene que hacer tiempos de coagulación, se tiene que hacer un ultrasonido donde vamos a checar si está crecido el vaso, se tiene que hacer un examen general de orina. La característica de la enfermedad es la trombocitopenia, ¿sí? Entonces ese es el problema más grande, que quizás es lo que nos indica a la hora de que le hacemos al paciente su estudio, en donde se ve que las plaquetas son menores a 10,000, ¿sí?, unidades por mililitro. Entonces, ¿qué sucede? Que el paciente está teniendo una destrucción de sus plaquetas y nos da una señal de que es muy probable que el paciente tenga púrpura trombocitopénica. Además, también hay pacientes que llegan a presentar anemia, por eso es la debilidad, ¿sí? Y sobre todo por las hemorragias, o sea, la hemorragia, pues si el paciente está sangrando constantemente, también puede presentar anemia. Hay un síntoma que se llama microhemorragia intestinal, que se presenta en la púrpura trombocitopénica. ¿Qué significa? Que a veces se nos hacen unas pequeñas úlceras en el intestino o en el estómago, o simplemente la mucosa del intestino, la mucosa del estómago,
y están sangrando milimétricamente. Un sangrado que no se detecta, pero es milimétrico, es constante. Sí, porque hay un problema en la coagulación. Entonces, ¿qué sucede? El paciente va a tener un problema ahí también grave de anemia. También hay pacientes que se han visto afectados de la médula ósea, ¿sí? En la columna vertebral. Entonces también se les puede hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo para ver qué está pasando, ¿sí? ¿Cuáles serían las causas de púrpura trombocitopénica? Bueno, tenemos los trastornos de la médula ósea, que es la anemia plástica, las afecciones malignas hematológicas, cáncer, la mielodisplasia, la anemia megaloblástica, el alcoholismo crónico. Ojo aquí, todo aquel que toma mucho o que consume muchas drogas o que fuma mucho puede llegar a tener púrpura trombocitopénica. Es importante esto. También todos aquellos que tienen trastornos inmunológicos, ¿sí? También hay una púrpura trombocitopénica que se provoca por automedicamentarse, por estar tomando medicamentos sin la prescripción del médico. Entonces le puede estar provocando al paciente púrpura trombocitopénica, ¿sí? También hay púrpura por transfusión sanguínea, aunque ya es muy difícil. Hay púrpura por hiperesplenismo, o sea, porque se infecta y se inflame su vaso, porque también se puede infectar. Cualquier órgano de nuestro cuerpo se puede infectar. Yo puedo tener una infección en las anginas, pero como todo circula, todo tiene circulación sanguínea, la sangre, ese microbio o esa bacteria puede viajar a cualquier cuerpo del órgano e infectarlo, ¿sí? Entonces, más vale estar sanos, checarse con los médicos. Hay un problema también que se llama coagulación intravascular diseminada, que después voy a platicar de esta porque es muy común. También está la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico, la sepsis y los hemangiomas y las infecciones por SIDA y las infecciones por virales y por SIDA. La sepsis, ¿qué es la sepsis? Cuando nos da una infección generalizada, ¿sí? ¿Qué es la infección viral por SIDA? Pues ya les hablé de SIDA, ya saben lo que es el SIDA. Entonces es importante también pues checar todos estos puntos para ver cuál es la causa de la púrpura trombocitopénica. ¿Qué tratamiento tiene que darse? Inicialmente se debe dar prednisona 1 o 2 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿sí? Este medicamento actúa disminuyendo la afinidad de los macrófagos esplénicos por las plaquetas cubiertas con anticuerpo. Sí, se da la terapéutica con prednisona en dosis altas, también reduce la unión del anticuerpo a la superficie plaquetaria, y la terapéutica prolongada puede reducir la producción de este anticuerpo, porque finalmente es un anticuerpo el que está atacando las plaquetas. O sea, el mismo cuerpo produce un anticuerpo que ataca las plaquetas. El 80% de los enfermos responden a la terapéutica con prednisona y les da muy buen resultado. Yo en lo particular, aparte de darles prednisona a los pacientes, les prescribo vitaminas y minerales y hierro, ¿sí? Y me ha dado buen resultado. Y también les he prescrito un medicamento que les disminuye un poco ¿cómo decirles? El ataque de este anticuerpo, ¿sí? Y nos ha dado buenos resultados. Hay casos muy graves en los que también hay que hacer una esplenectomía, o sea, quitar el vaso. También se pueden dar a dosis altas inmunoglobulina intravenosa, 400 miligramos por kilogramo de peso por día, durante 3 a 5 días, y es muy eficaz porque nos ayuda a aumentar la cifra de plaquetas. La respuesta es de un 90%. Afortunadamente es una enfermedad que sí responde al tratamiento médico. Rara vez se deben usar transfusiones de plaquetas, es muy raro. De hecho, no es muy conveniente, porque acuérdense que el cuerpo está produciendo un anticuerpo que ataca las plaquetas. Entonces, al hacer una transfusión de plaquetas de otra persona, pues hemos tenido más bien reacciones pues un poco delicadas en este tipo de pacientes. Entonces realmente no es muy convincente darle al paciente transfusión de plaquetas. El pronóstico es bueno, la remisión es buena. En casi todos los casos la enfermedad se controla inicialmente con prednisona, ¿sí? Rara vez se tiene que llegar a la esplenectomía, sin embargo puede suceder. Y bueno, finalmente pues el paciente puede llegar a tener una recuperación. Existe otra púrpura, que es la púrpura trombocitopénica trombótica, en la que hay anemia hemolítica, microangiopática y trombocitopenia, anormalidades neurológicas, fiebre sin infección,
y pruebas de coagulación normales. La púrpura trombocitopénica trombótica es un síndrome raro caracterizado por la tríada de anemia hemolítica, microangiopática, trombocitopénica y anormalidades neurológicas. Aquí la diferencia es que hay una anormalidad. El paciente va a presentar trastornos neurológicos. Y en la que les estoy platicando a ustedes, la púrpura trombocitopénica idiopática, ahí sí no. Ahí no hay trastornos de la cuestión neurológica del paciente. Muy bien, pues me parece que eso es todo por hoy. Quiero agradecer infinitamente a Venecia, que me ha ayudado con los controles, con los videos. Muchas gracias, Bene. A Alejandro, al licenciado José María, pero sobre todo a usted que nos hace favor de seguir a través de nuestro programa. El teléfono de contacto es el 247-47-1-6075 para cualquier duda que tengan, para cualquier comentario que nos quieran hacer, háganoslo con toda confianza. También quien no tenga para consulta y su medicina, búsquenos y con todo gusto les daremos tratamiento y medicina. Y el que no tenga para pues comer o alimentar a su familia 1, 2, 3, 4, 5 semanas porque se haya quedado sin trabajo, no tenga trabajo, lo que sea, también búsquenos y con toda confianza pues les daremos lo que tengamos, frijol, harina, arroz, lo que Dios nos socorra para poderlos ayudar. Es la manera en que podemos ayudarlos a todos ustedes, ¿verdad? Y sí les pido de favor a todos ustedes y sobre todo a los medios de comunicación que tengan criterio, que tengan logística y que sean profesionales en sus comentarios, porque ya en los tiempos que vivimos ya no se puede estar como si estuviéramos en las cavernas, ¿sí? Ya aquí ya debe haber un poco más de cultura, un poco más de educación, un poco más de profesionalismo para poder hablar de la gente, pero sobre todo que nos superemos todos porque Huamantla ya merece ser otro tipo de ciudad. Pues muchas gracias y bueno, pues les deseo que descansen en la maravillosa presencia del Espíritu de Dios, porque no sabemos si mañana vamos a abrir nuestros ojos, entonces hay que encomendarnos a Él. Gracias y buenas tardes, nos vemos el jueves. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y Algo Más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos.